El gran palacio imperial de Qatar se alzaba como una enorme montaña esmeralda contra el cielo carmesí de Sillery Prime. Sus agujas retorcidas y parapetos angulares proyectaban poder y dominación, proyectando largas sombras sobre la ciudad capital que se encontraba debajo. Dentro de estos muros impenetrables, la emperatriz Sira gobernaba con absoluta autoridad sobre la fuerza militar más temida de la galaxia conocida. Alex Mercer presionó su frente contra el frío piso de metal, con la mirada baja mientras la guardia personal de la emperatriz marchaba. 6 meses como prisionero le habían enseñado el precio de mirar hacia arriba en el momento equivocado. Su otrora orgulloso uniforme militar había sido reemplazado por los harapos grises de un sirviente de palacio, lo que lo marcaba como el más bajo de los bajos. «Muévete, tararea», gruñó un guardia, empujándolo a un lado con la culata de una lanza. Alex se tragó una respuesta. El capitán Alexander Mercer de las Fuerzas Especiales de la Tierra le habría roto el brazo al guardia por tal insulto. Pero ese hombre ya se había ido. Había muerto junto con el resto de su equipo de reconocimiento cuando su barco fue capturado por patrulleras de Qatar. Ahora él era solo Alex, el sirviente personal de una princesa que aún no conocía. Los recuerdos de su captura aún atormentaban sus sueños. El ataque sorpresa que había inutilizado los motores de su barco. El grupo de abordaje de guerreros de Qatar, con su piel verde brillando bajo las luces de emergencia, moviéndose con brutal eficiencia. La decisión que había tomado de rendirse antes que ver a toda su tripulación asesinada. A veces todavía se oían los gritos de los que habían resistido. La mayoría de los prisioneros fueron enviados a campos de trabajo en los planetas exteriores. Alex había sido señalado cuando Qatar descubrió su insignia de rango. El capitán servirá, había dicho el comandante con una sonrisa cruel. Enseñará a los humanos humildad ver a sus líderes de rodillas. Los guardias lo empujaron hacia una pequeña puerta al final de un pasillo poco iluminado. La cría imperial necesita comida. La servirás y luego te irás. Hable solo si se le habla. No toques nada, recuerda, humano, tu vida tiene valor solo mientras sirvas. Alex asintió, manteniendo su expresión neutral, a pesar de la rabia que ardía en su interior. Los cataríes consideraban la perfección física la virtud más alta y la fuerza el único valor digno de respeto. Los guerreros de piel verde medían casi 7 toneladas de alto, tenían cuerpos musculosos y rasgos angulares. Lo que les faltaba en avances tecnológicos lo compensaban con pura brutalidad. El guardia abrió la puerta con una pesada llave de hierro y empujó a Alex hacia adentro. La habitación era sorprendentemente luminosa, con ventanas altas que dejaban entrar la luz roja del sol. A diferencia de la precisión militar del resto del palacio, esta cámara estaba llena de suaves cojines, tapices coloridos y juguetes sencillos. En el centro de la habitación, una pequeña figura estaba sentada de espaldas a la puerta, mirando una proyección holográfica, la única pieza de tecnología avanzada que Alex había visto desde su captura. La proyección mostró a niños bailando en formación, con movimientos precisos y disciplinados. Cuando Alex se acercó con la bandeja de comida, escuchó un suave sollozo. La princesa, supuso que debía ser Lie, estaba llorando mientras veía a los otros niños bailar. Su comida, Su Alteza, dijo Alex en voz baja, dejando la bandeja a su lado. El niño se giró y Alex luchó por mantener la compostura. Era diminuta, no tendría más de 5 años, con la misma piel verde y rasgos angulosos que su gente. Pero a diferencia de los especímenes perfectos que había visto por todo el palacio, una de sus piernas estaba encerrada en una tosca barra de hierro que iba desde la rodilla hasta el tobillo, lo que la obligaba a estirarse y hacía imposible el movimiento normal. «¿Eres mi nuevo sirviente?», preguntó rápidamente, secándose las lágrimas. «Sí, Su Alteza», Alex inclinó la cabeza respetuosamente. «Los demás nunca me hablan», dijo con voz pequeña pero clara. «Creen que no puedo oírlo susurrar sobre la princesa defectuosa». El corazón de Alex se retorció. Había visto cómo Qatar trataba la debilidad. En su brutal sociedad,
La imperfección física era considerada la máxima vergüenza. ¿Va a comer, Su Alteza?, preguntó, señalando con la cabeza la comida intacta. Lie meneó la cabeza y su mirada volvió a dirigirse al holograma. «Quiero bailar como ellos», susurró. «Pero no puedo. Mamá dice que debo aceptar mis limitaciones». La tristeza en su voz quebró algo en Alex. Durante meses, había reprimido su humanidad, concentrándose solo en la supervivencia. Pero ver el dolor de este niño despertó algo que creía haber perdido. «Hay muchas maneras de bailar», dijo antes de poder detenerse. Lie lo miró con repentino interés. «¿Qué quieres decir?». Alex miró nerviosamente hacia la puerta. Lo que estaba a punto de hacer podría costarle la vida, pero la esperanza en los ojos del niño lo impulsó hacia adelante. «En la tierra tenemos bailes que no requieren mucho movimiento de las piernas», explicó, dejando la bandeja a un lado. «La historia se cuenta con las manos y la parte superior del cuerpo». Se puso de pie y demostró, moviendo los brazos con movimientos fluidos, trazando patrones en el aire. Era un baile sencillo que le había enseñado su abuela y que pretendía imitar el vuelo de los pájaros. «Mira, la belleza está en el movimiento de las manos, no de los pies». Lie observaba hipnotizada. Olvidando el holograma, se inclinó hacia adelante, con los ojos abiertos por el asombro. «Muéstramelo otra vez», exigió ella, mientras una sonrisa se dibujaba en su rostro. Alex repitió los movimientos, esta vez añadiendo un ligero balanceo de su torso. «La danza cuenta una historia de pájaros que vuelan libres sobre las montañas», explicó. Lie se puso de pie con dificultad. Su movimiento era torpe debido a la barra de hierro que le obligaba a mantener rígida una pierna. «¿Cómo esto?», preguntó, imitando los movimientos de su brazo con sorprendente gracia. «Sí, exactamente así», lo animó Alex, sonriendo por primera vez en meses. «Ahora inténtalo». La puerta se abrió de golpe. Alex se congeló en pleno movimiento cuando la emperatriz Cira entró en la habitación flanqueada por 2 guardias. Su alta e imponente figura irradiaba furia, sus ojos dorados se estrecharon hasta convertirse en rendijas peligrosas. «¿Qué significa esto?», exigió, y su voz atravesó la habitación como una cuchilla. Alex inmediatamente cayó de rodillas, presionando su frente contra el suelo. La muerte llegaría rápidamente ahora. Él estaba seguro. «Madre», exclamó Lie, sin darse cuenta del peligro. «Mira lo que me enseñó la humana. Es un baile donde no necesitas mover los pies». Alex mantuvo la cabeza gacha, esperando la orden de la emperatriz para ejecutarlo. El silencio se prolongó, volviéndose insoportable. «Levántate, humana», ordenó finalmente Zarra. Alex se levantó lentamente, con la mirada baja en señal de respeto. Cuando se atrevió a levantar la vista, se sorprendió al ver a la emperatriz observando a su hija con una expresión indescifrable. Lie seguía moviendo los brazos siguiendo el patrón que Alex le había mostrado, con el rostro iluminado de alegría. A pesar de su postura incómoda con la barra de hierro, había una belleza y una libertad en sus movimientos que trascendían su limitación física. Algo cambió en la expresión de Sara, una suavidad casi imperceptible. Por un instante, la temible emperatriz pareció insegura. «Continúa», ordenó, retrocediendo un paso. Alex dudó, luego reanudó la danza, guiando a Lie en los movimientos. Juntas, contaron la historia de las aves que se elevaban sobre las montañas, de la libertad y el vuelo. Cuando terminaron, Lie se volvió hacia su madre, sin aliento por la emoción. «¿Lo viste, madre? Sé bailar». Sra se acercó a su hija y, con un gesto que le pareció extraño, le tocó suavemente la mejilla. «Sí», dijo en voz baja. «Ya veo». Se giró hacia Alex, con el rostro endurecido. «Volverás al mañana. Le enseñarás a mi hija más de estos bailes de manos». No fue una petición. Alex hizo una profunda reverencia. «Como ordenes, emperatriz».
Mientras los guardias lo escoltaban hacia la salida, Alex vio a Lie por última vez. La princesita seguía practicando los movimientos, su rostro transformado por la felicidad. En ese momento, Alex comprendió que había descubierto un arma más poderosa que cualquier espada o lanza, la capacidad de llevar alegría a una niña considerada inútil por su propia gente. Y de alguna manera sintió que ese pequeño acto había cambiado algo fundamental en el Palacio de Ar. Durante las siguientes 2 semanas, Alex regresó diariamente para enseñarle a Lie nuevos bailes. Cada día su confianza crecía. Ya no era la niña tímida y retraída que había conocido al principio. Ahora lo saludó con entusiasmo, ansiosa por aprender nuevos movimientos, nuevas historias contadas a través del lenguaje de la danza. Y cada día, la emperatriz Sira observaba desde las sombras, con sus ojos dorados siguiendo cada movimiento, cada interacción entre la prisionera humana y su hija. El día 15, mientras Alex demostraba una nueva secuencia que imitaba el flujo de agua, Sira dio un paso adelante desde su posición habitual junto a la pared. Este movimiento, dijo, señalando el movimiento fluido de los brazos de Alex. ¿Qué representa? Alex hizo una pausa, sorprendido por su pregunta directa. Agua, emperatriz. El agua fluye y encuentra su camino entre los obstáculos. Muéstramelo, ordenó. Con el corazón palpitante, Alex demostró la secuencia nuevamente, explicando mientras se movía. El agua no lucha contra las rocas que encuentra en su camino. Fluye alrededor de ellos, debajo de ellos, a veces sobre ellos. Se adapta a todo lo que encuentra en su camino. Este no es el estilo Qatar, dijo Sara con expresión ilegible. Creemos en superar los obstáculos a través de la fuerza, no evitándolos. No se trata de evitarlo, explicó Alex cuidadosamente. Se trata de encontrar el camino más eficiente. A veces la confrontación directa no es la estrategia más efectiva. Los ojos de So-Unk se entrecerraron. Hablas desde la experiencia, eres un ser humano. Yo era capitán en nuestro ejército, admitió Alex, asumiendo un riesgo. Dirigí misiones de reconocimiento. A veces era necesario luchar. Otras veces, la adaptación y la retirada estratégica salvaron más vidas. Retirarse es una debilidad, afirmó Sra, pero su tono contenía más una nota de curiosidad que de condena. La retirada puede ser una estrategia, replicó Alex. Vivir para luchar otro día cuando las probabilidades estén más a tu favor. Lie observaba este intercambio con los ojos muy abiertos, mientras su cabeza se movía de su madre a su maestra y viceversa. Me demostrarás estos movimientos estratégicos en privado, decidió Sira. Esta noche, después de la cena de Lie, los guardias te llevarán a mis aposentos privados. Alex hizo una reverencia, ocultando su sorpresa. Como usted ordene, emperatriz. Esa noche, cuando los guardias lo condujeron al santuario privado de Sira en lo alto de las torres del palacio, Alex esperaba encontrarse en otro entorno militar austero. En cambio, entró en un espacio de belleza inesperada. Telas suaves cubrían las paredes en tonos joya y los muebles parecían diseñados para la comodidad más que para la función. Los cristales brillantes proporcionaban una luz cálida, muy diferente de la dura iluminación del resto del palacio. Sarra despidió a los guardias con un gesto. Sin su armadura ceremonial, vestida con una sencilla túnica de color morado oscuro, parecía casi una persona diferente. Todavía imponente con su altura y porte regio, pero de alguna manera más accesible. Aquí hablaremos como iguales, dijo, señalando un cojín frente a ella. Sentarse. Alex se sentó con cautela, todavía temeroso de una trampa. ¿Puedo preguntar por qué estoy aquí, emperatriz? Sira, corrigió ella. Cuando estemos solos, me llamarás Sira. Vertió un líquido color rubí en 2 tazas y le entregó una a Alex. Beber. No está envenenado. Alex tomó un pequeño sorbo. El líquido era dulce con un matiz especiado, diferente a todo lo que había probado antes. Has cambiado a mi hija, dijo Sera,
estudiándolo por encima del borde de su taza. Antes de que vinieras, hablaba poco, comía menos y pasaba sus días en la miseria. Ahora ella sonríe. Ella tiene un propósito. Ella solo necesitaba encontrar su propia manera de moverse por el mundo. Alex dijo, la barra de hierro no la define. Pero así es, contradijo Sera. En la sociedad catarí, esto la considera incapaz de gobernar y indigna de respeto. Es por eso que la mantengo escondida, protegida de la crueldad de nuestra gente. ¿Por qué no cambiar la sociedad en su lugar? Las palabras se escaparon antes de que Alex pudiera detenerlas. Para su sorpresa, Sira no reaccionó con ira. En cambio, se inclinó hacia adelante, con sus intensos ojos dorados. Háblame de la tierra, Alexander Mercer. Háblame de un mundo donde la imperfección física no sea un motivo de vergüenza. Hablaron durante horas. Alex le contó la historia de la Tierra, de sociedades que alguna vez valoraron la fuerza física por encima de todo, pero que evolucionaron para reconocer diferentes formas de fuerza, inteligencia, resiliencia y compasión. Habló de cómo la diversidad de pensamiento y capacidad había conducido a las mayores innovaciones de la humanidad. Mientras las lunas gemelas de Sari Prime se elevaban en el cielo nocturno, proyectando una luz plateada a través de las altas ventanas, Sira se movió para sentarse a su lado. Su interés era evidente en cada pregunta que hacía. Tu mundo suena caótico, dijo. Tantas maneras diferentes de ser, de pensar. Puede ser, admitió Alex. Pero en ese caos está la creatividad, la innovación, el crecimiento. La homogeneidad genera estancamiento. Y, sin embargo, hemos conquistado la mitad de la galaxia, mientras que vuestro pueblo apenas se ha aventurado más allá de vuestro propio sistema estelar. ¿A qué precio? Alex preguntó en voz baja. ¿Cuántos de los suyos han sido descartados porque no cumplían con sus estándares de perfección física? ¿Cuántos líderes, pensadores y creadores potenciales has perdido? Sira permaneció en silencio durante un largo momento. Expresas pensamientos peligrosos, Alexander Mercer. Pediste verdad, no seguridad. Entonces ella extendió la mano y sus dedos verdes tocaron suavemente la de él. El contacto provocó una sacudida inesperada en el cuerpo de Alex. Quizás he vivido demasiado tiempo con la seguridad y no lo suficiente con la verdad. Cuando sus ojos dorados se encontraron con los de él, Alex vio algo que no esperaba. Vulnerabilidad, curiosidad y algo más elemental. Una conexión que trascendió sus diferentes mundos. La temible emperatriz de Catar lo miraba no como un gobernante que trataba a un esclavo, sino como una mujer que trataba a un hombre. Antes de que pudiera procesar completamente esta revelación, Sira se inclinó hacia adelante y presionó sus labios contra los de él. El beso fue tentativo al principio, luego creció en intensidad cuando Alex respondió. Su piel era más cálida que la de un humano y su aroma era exótico pero embriagador. Cuando finalmente se separaron, ambos sin aliento, Sarah parecía tan sorprendida por sus acciones como lo estaba Alex. Esto es inesperado, dijo con una nota de asombro en su voz. Para los dos, asintió Alex. Vuelve a tus aposentos ahora, ordenó, aunque su tono era amable. Pero volverás mañana por la noche. Hay mucho más que quiero discutir. Mientras los guardias lo conducían de regreso a su celda, la mente de Alex se tambaleaba pensando en los acontecimientos de la noche. La emperatriz del imperio más temido de la galaxia lo había besado y lo había invitado a regresar. ¿Fue el comienzo de algo extraordinario o una trampa muy elaborada? De cualquier manera, sabía que su vida en Celari Prime se había vuelto infinitamente más complicada. El comandante de guerra Drax caminaba de un lado a otro por su cuartel. La ira aumentaba con cada paso. Durante 20 años, sirvió como el comandante de guerra más condecorado del imperio. Había liderado la conquista de 7 sistemas planetarios, expandido el territorio de Catar más allá de todas las expectativas y eliminado cualquier amenaza al gobierno de la emperatriz. Todo con el entendimiento de que cuando Sira finalmente renunciara, él sería nombrado su sucesor.
La princesa defectuosa había sido una solución conveniente, un linaje real que nunca gobernaría, allanando el camino para que él reclamara el trono como el siguiente Catar más digno. Pero ahora, este esclavo humano estaba cambiando todo. Sus espías habían informado de los encuentros nocturnos entre la emperatriz y el prisionero, las conversaciones susurradas, la creciente intimidad. Peor aún, había rumores de que Cira estaba reconsiderando la rígida adhesión del imperio a la perfección física como única medida de valor. «Comandante», llamó una voz desde la puerta. El subcomandante Vex permaneció firme. Su rostro era una máscara de disciplina militar. «El informante tiene nueva información». «Habla», ordenó Drax, haciendo una pausa en su agitado caminar. La emperatriz ha solicitado pergaminos antiguos de los archivos históricos. Leyes de sucesión desde antes de la Edad de la Fuerza. Drax golpeó su puño contra la pared, rompiendo la piedra. Ella busca cambiar las leyes de sucesión para convertir al niño defectuoso en su heredero a pesar de su debilidad. Hay más, continuó Vex. Ha comenzado a interrogar al Consejo sobre la integración de los prisioneros de guerra en la sociedad catarí. Algunos creen que pretende elevar al humano a una posición oficial. Impensable, rugió Drax. Un no catarí en posición de autoridad. Este humano la ha hechizado, ha corrompido su mente con la debilidad de la tierra. ¿Qué haremos, comandante? El rostro de Drax se endureció en una máscara de determinación. Reúne a mis leales oficiales esta noche. Si la emperatriz traiciona nuestras costumbres por el bien de un niño lisiado y un esclavo humano, ya no es apta para gobernar Catar. Después de que Vex se fue, Drax activó un panel de comunicación oculto en sus aposentos. El rostro que apareció en la pantalla pertenecía a Saurin, sumo sacerdote del templo ancestral, una figura antigua cuya piel verde marchita había comenzado a desvanecerse a un pálido color menta con la edad extrema. La corrupción se extiende, sumo sacerdote, informó Drax. La emperatriz cuestiona nuestras tradiciones más sagradas. La influencia humana se hace cada vez más fuerte, asintió S.A. Su voz un susurro seco. Los antepasados están disgustados. Hay que conservar las viejas costumbres. Busco tus bendiciones para lo que debo hacer. El anciano sacerdote cerró los ojos momentáneamente. Los antepasados hablan a través de mí. Cuando un gobernante abandona la tradición, abandona su derecho a gobernar. Tienes nuestra bendición, comandante de guerra. Purgar la debilidad de nuestro imperio. Drax inclinó la cabeza en señal de reconocimiento. Así se hará. Durante el mes siguiente, la vida de Alex se transformó de una manera que nunca podría haber imaginado. Durante el día, continuó enseñándole a Lie nuevos bailes, observando con orgullo cómo la princesa ganaba confianza y habilidad. Por la noche, pasaba horas con Sara y sus conversaciones abarcaban desde política hasta filosofía e historias personales. Y cada vez más, esas conversaciones dieron paso a la intimidad física. La primera noche que hicieron el amor había sido una revelación para ambos. El descubrimiento de cómo sus diferentes biologías podían crear armonías inesperadas, cómo lo extraño podía volverse familiar, incluso apreciado. Nunca me esperé esto, confesó Sarah una noche mientras yacían entrelazados en su cama. La luz carmesí del amanecer comienza a filtrarse a través de las altas ventanas. Cuando tu barco fue capturado, solo te vi como un enemigo, luego como una herramienta para humillar. ¿Y ahora?, preguntó Alex, trazando los patrones en su piel verde con dedos suaves. Ahora te has vuelto esencial, dijo, con sus ojos dorados serios. Has despertado preguntas que nunca pensé hacer, deseos que nunca supe que tenía. ¿Tiene preguntas sobre su sociedad o sobre nosotros? Ambos. Ella se sentó y se puso una bata de seda sobre los hombros. He comenzado a reexaminar nuestras leyes de sucesión. Durante siglos, hemos excluido del liderazgo a aquellos con imperfecciones físicas, creyendo que son débiles, una amenaza para nuestro dominio. Y ahora estás cuestionando esa creencia.
Lie ha demostrado más coraje y adaptabilidad al aprender a bailar con su limitación que muchos guerreros en batalla. Sira dijo que encuentra formas de superar obstáculos en lugar de simplemente derribarlos. Quizás esa sea una especie de fortaleza que hemos subestimado. Ella se giró para mirarlo directamente. Estoy considerando cambiar la ley para permitir que Lie herede el trono. Alex se sentó sorprendido. Eso sería un cambio revolucionario. Sí, y muchos se resistirán. Su expresión se oscureció. Drax sobre todo. Él ha esperado durante mucho tiempo sucederme usando el defecto de Lie como justificación para saltarse el linaje. ¿Es peligroso? Extremadamente. Cuenta con la lealtad de nuestros líderes militares más tradicionales. Pero yo soy emperatriz. Mi palabra es ley. Alex tomó su mano, entrelazando sus dedos con los de ella. Un cambio tan significativo rara vez se produce sin conflictos. Lo sé. Ella le apretó la mano. Es por eso que te necesito a mi lado oficialmente. Estoy creando un nuevo puesto, asesor cultural del trono. Me ayudarás a navegar estos cambios. Aporta tu perspectiva terrenal a nuestras tradiciones. ¿Estás elevando a un prisionero a consejero real? Alex preguntó aturdido. ¿Eso no creará aún más resistencia? Sin duda, pero no puedo hacer estos cambios solo. Y ya has demostrado tu valor para el imperio con tu trabajo con Lie. Se inclinó para besarlo suavemente. Además, estoy cansada de fingir que sigues siendo un prisionero cuando te has convertido en mucho más. El anuncio oficial llegó 3 días después. De pie en el balcón principal del palacio, la emperatriz Sira se dirigió a la élite reunida de la sociedad catarí. Alex estaba a un lado, vestido no con harapos de sirviente, sino con el atuendo formal que lo identificaba como miembro de la casa real. Durante generaciones, el imperio de Qatar ha definido la fuerza únicamente a través de la destreza física. Comenzó a ser su voz resonando por el vasto patio. Este enfoque nos ha sido útil en la conquista, pero también ha limitado nuestro crecimiento, nuestro potencial. Murmullos resonaron entre la multitud. Alex pudo ver al comandante de guerra Drax de pie con sus oficiales, su rostro una máscara de furia apenas contenida. Hoy anuncio 2 cambios en nuestra ley imperial, continuó Sira. Primero, la sucesión ya no se determinará únicamente por la perfección física, sino por la capacidad de liderar, adaptarse y visualizar el futuro de nuestro imperio. Mi hija, la princesa Lie, queda confirmada como mi heredera. Los murmullos se intensificaron. Algunos rostros mostraban sorpresa, otros disgusto, pero algunos, sobre todo entre los jóvenes Qatar, mostraron interés, incluso aprobación. En segundo lugar, estoy creando un nuevo puesto dentro del Consejo Imperial, el de asesor cultural del trono. Este puesto será ocupado por Alexander Mercer de la Tierra, quien ha demostrado una visión única que beneficiará la evolución de nuestro imperio. La reacción de la multitud fue inconfundible. Gritos de protesta se alzaron entre los oficiales de Drax. Otros parecían confundidos, sin saber cómo reaccionar ante cambios tan sin precedentes. Estos cambios no son un rechazo a nuestra fuerza, aclaró Sra, alzando la voz por encima del creciente tumulto. Son una expansión de cómo definimos la fuerza. El árbol más fuerte no es el que resiste la tormenta, sino el que puede doblarse sin romperse. Con el rabillo del ojo, Alex vio movimiento. Drax se abría paso entre la multitud hacia el frente, con la mano en la empuñadura de su espada ceremonial. Los guardias del palacio se movieron para interceptarlo, pero varios de sus oficiales intervinieron, abriendo paso. «Esto es un sacrilegio», gritó Dra, con la voz penetrante por encima del ruido. «Corrompéis nuestras tradiciones con la debilidad humana». La emperatriz ha sido hechizada. La expresión de Sarra permaneció tranquila, aunque Alex pudo ver la tensión en su postura. Sus preocupaciones son tomadas en cuenta, comandante de guerra. Los discutiremos en consejo. No hay nada que discutir, gruñó Drax. Colocarías a un niño defectuoso en el trono y a un extranjero a tu mano derecha.
Esto es traición a nuestra propia sangre. La reacción de la multitud estuvo dividida. Algunas voces se alzaron en acuerdo con Drax, otras pidiendo respeto al decreto de la emperatriz. Tenga cuidado, comandante, advirtió Sra, endureciendo su voz. Se permiten preguntas, no acusaciones de traición. Drax se irguió en toda su estatura, su enorme figura tensa de rabia. Impugné formalmente estos decretos bajo el antiguo derecho de preservación. Nuestras tradiciones deben protegerse de la corrupción. El antiguo derecho, una ley raramente invocada que permitía a los líderes militares impugnar los decretos imperiales que, según creían, amenazaban la supervivencia del imperio. No podía derrocar a la emperatriz directamente, pero podía forzar un debate público y una votación en el Consejo Militar. Aceptado el desafío, Sara respondió sin dudar. El Consejo se reunirá mañana al amanecer. Mientras la multitud se dispersaba, la tensión se palpaba en el aire. Alex se acercó a Sara. ¿Qué significa esto? Significa que Drax ha dado el primer paso, dijo en voz baja. El Consejo debatirá mis decretos. Si votan en contra, todavía puedo hacer valer mi voluntad, pero debilitaría significativamente mi posición. Y Drax lo sabe. Sí, sus ojos dorados estaban graves. Esto es solo el comienzo, Alexander. La verdadera batalla aún está por venir. La cámara del consejo era una antigua habitación en las profundidades del palacio. Sus muros de piedra tallados con la historia de las conquistas de Qatar. 12 sillas enormes formaban un círculo, cada una ocupada por un líder militar de alto rango. En el centro se encontraba la 13ª silla, más grande y más ornamentada, el trono de la emperatriz. A Alex se le había permitido asistir como sujeto de uno de los decretos impugnados, pero permaneció en la periferia, muy consciente de las miradas hostiles dirigidas hacia él. El comandante de guerra Drax habló primero, su voz profunda resonó en la cámara. Durante 10.000 años, los cataríes nos hemos definido a través de la perfección física. Es la piedra angular de nuestra supremacía militar, nuestra expansión imperial, nuestra propia identidad. Caminó de un lado a otro en círculo, haciendo contacto visual con cada miembro del consejo. Ahora, nuestra emperatriz, que nos ha guiado gloriosamente durante 20 años, propone descartar esta base, colocar a un niño con un defecto físico en la línea de sucesión al trono y elevar a un prisionero humano al estatus de consejero. Su voz bajó hasta volverse casi triste. No cuestiono el liderazgo pasado de la emperatriz ni sus intenciones. Me pregunto si ella ha sido influenciada, quizás sin culpa propia, por ideas ajenas que amenazan nuestra forma de vida. Varios miembros del consejo asintieron en señal de acuerdo. Alex anotó cuáles marcaban mentalmente a los partidarios de Drax. Se ha observado al humano enseñando sus débiles filosofías a la princesa. Drax continuó, y ahora nos enteramos de que se ha estado reuniendo en privado con la emperatriz durante semanas. ¿Es de extrañar que su pensamiento se haya corrompido? Cuidado, comandante, advirtió Ser desde su trono. Se acerca al límite del discurso aceptable. Drax hizo una reverencia, un gesto más burlón que respetuoso. Hablo solo por preocupación por nuestro imperio, emperatriz. Estos cambios pueden parecer menores, pero afectan la esencia de lo que nos hace Ar. Si la perfección física ya no es necesaria para el liderazgo, ¿qué sigue? ¿Aceptaremos a los débiles en nuestro ejército? ¿Dejaremos de sacrificar a los descendientes defectuosos? ¿Nos volveremos tan blandos y fragmentados como las sociedades humanas? La cámara se llenó de murmullos de preocupación. Alex pudo ver la estrategia en acción. Drax estaba pintando una pendiente resbaladiza, convirtiendo cambios moderados en amenazas existenciales. Cuando Drax terminó, Sira se levantó de su trono. Su presencia impuso un silencio inmediato. Durante 10.000 años, comenzó, haciéndose eco de la introducción de Drax. Los Qatar han conquistado, se han expandido, han dominado. Y,
Sin embargo, en los últimos siglos, nuestra expansión se ha ralentizado. Nos encontramos con especies con atributos físicos inferiores, pero con tecnología, pensamiento estratégico y adaptabilidad superiores. Se movió al centro del círculo. Lo que el comandante Drax llama corrupción, yo lo llamo evolución. La especie más fuerte no es la que permanece inalterada, sino la que se adapta a los nuevos desafíos. Nos adaptamos mediante la conquista, intervino un miembro del Consejo. Incorporando las fortalezas de quienes derrotamos, pero solo sus fortalezas físicas, replicó Ser. Hemos ignorado otras formas de poder, innovación, diversidad de pensamiento, potencial colaborativo. Señaló a Alex. El humano lo demostró cuando enseñó a la princesa Lie a bailar usando la parte superior del cuerpo, adaptándose a sus limitaciones en lugar de dejarse vencer por ellas. Este enfoque, encontrar nuevos caminos cuando los antiguos se bloquean, ofrece a nuestro imperio nuevas estrategias de dominio. El baile de la princesa es encantador, dijo otro miembro del consejo con desdén. Pero no la cualifica para liderar ejércitos. El liderazgo es más que liderar ejércitos, respondió So. Se trata de visión, adaptación, reconocer oportunidades que otros pasan por alto. Lie ha demostrado estas cualidades al dominar una forma de expresión que muchos creían imposible para ella. En cuanto a en tu rol de asesor, ¿no estudiarías las armas de tus enemigos para comprender mejor cómo derrotarlos? Esta analogía resonó en varios miembros del Consejo, quienes asintieron pensativamente. No debemos abandonar nuestras fortalezas, continuó Ser. Debemos expandirlas. Destreza física y pensamiento adaptativo, poderío militar y flexibilidad estratégica. Este es el futuro que imagino para Qatar. No más débil, sino más formidable que nunca. El debate continuó durante horas, con los miembros del Consejo cuestionando tanto a Drax como a Sira. Alex observó las alianzas cambiantes, las opiniones vacilantes. Algunos permanecieron firmes con Drax, aferrándose a la tradición como un escudo. Otros parecían intrigados por la visión de Sarif, en particular los líderes más jóvenes que habían presenciado de primera mano los desafíos de conquistar mundos tecnológicamente avanzados. Cuando llegó la votación final, fue angustiosamente reñida. 7 a favor de mantener los decretos de Cera, 5 en contra. Una victoria, pero por un estrecho margen, que dejó a casi la mitad del liderazgo militar alineado con la postura de Drax. Mientras el consejo se dispersaba, Drax se acercó a Sira, deteniéndose justo antes de la distancia que le obligaría a inclinarse. Puede que hayas ganado esta votación, emperatriz, dijo en voz baja, pero con fuerza en la cámara ahora silenciosa. Pero has dividido el imperio. Habrá consecuencias. ¿Es una amenaza, comandante?, preguntó Sra con un tono peligrosamente tranquilo. Era solo una observación. La mirada de Drax se posó en Alex. Disfruta de tu asesor alienígena mientras puedas. Las cosas ajenas al suelo catarí no suelen sobrevivir a nuestro clima por mucho tiempo. Dicho esto, se dio la vuelta y salió de la cámara, con sus partidarios siguiéndolo. Cuando se quedaron solos, Alex se acercó a Sayer. Era una amenaza directa. Sí, asintió. Drax no aceptará esta derrota. Volverá a actuar contra nosotros, de forma más directa la próxima vez. ¿Qué hacemos?, preguntó Sra con una expresión sombría pero decidida. Nos preparamos y aceleramos nuestros planes. Los cambios deben arraigar antes de que Drax pueda desarraigarlos. Durante los 2 meses siguientes, el puesto de Alex como asesor cultural se volvió más que una simple ceremonia. Trabajando en estrecha colaboración con Sai, ayudó a redactar nuevos protocolos educativos que identificarían y desarrollarían diferentes tipos de talento entre la juventud catarí. Los niños con diferencias físicas, antes relegados a tareas menores, ahora serían evaluados en cuanto a sus capacidades intelectuales, pensamiento creativo y otras aptitudes no físicas. Lie se convirtió en la cara pública de estos cambios.
3 veces por semana, realizaba sus danzas de manos para públicos selectos. Primero para nobles curiosos, luego para oficiales militares dispuestos a observar, y finalmente para ciudadanos comunes que habían oído rumores de la princesa que bailaba a pesar de su vara de hierro. El efecto fue gradual pero innegable. Quienes acudían esperando compadecer o desestimar a la defectuosa princesa se marchaban hablando de su gracia, su expresividad, su evidente inteligencia. La vara de hierro, antaño una marca de vergüenza, empezó a ser vista por algunos como un símbolo de su resiliencia. Pero a medida que crecía el apoyo a las reformas de Cira, también lo hacía la resistencia. Drax se había retirado a su cuartel general militar en la provincia del norte, rodeado de sus oficiales más leales. Llegaron al palacio informes sobre acopio de armas, movimientos inusuales de tropas, reuniones secretas. Con gobernadores provinciales. Se está preparando para la guerra civil, dijo Alex una noche mientras él y Sara revisaban los últimos informes de inteligencia en sus aposentos privados. Sí, asintió ella, con el rostro demacrado por la preocupación. Pero él todavía no puede moverse. Necesita más apoyo, más justificación. ¿Qué constituiría una justificación suficiente en la cultura catarí? La expresión de Ser se ensombreció. Tradicionalmente, solo 2 cosas justificarían la destitución de una emperatriz en funciones: incapacidad física o corrupción de sangre. No puede probar ninguna de las 2. Todavía no. Dejó el informe que estaba leyendo. Pero corren rumores, Alexander. Se rumorea que estoy embarazada de tu hijo. Alex se quedó paralizada. ¿Es posible? ¿Son nuestras especies compatibles en ese sentido? No. Sra negó con la cabeza. Es biológicamente imposible. Pero el rumor le sirve a Drax, sugiriendo que he corrompido la sangre imperial, lo que me incapacita para gobernar bajo la ley antigua. Se levantó y se acercó a la ventana, contemplando el cielo carmesí del atardecer. Usará cualquier arma que encuentre, y ahora mismo tú eres el objetivo más obvio. Alex se unió a ella en la ventana, colocando su mano sobre la de ella. Tal vez debería retirarme de mi papel público y seguir siendo su asesor en privado, pero eliminar el símbolo visible de la influencia humana. No, dijo Ser con firmeza, eso sería visto como una debilidad, como una admisión de que las acusaciones de Drax tienen mérito. Debemos mantenernos firmes en el camino que hemos elegido. Ella se giró para mirarlo, sus ojos dorados intensos, pero también debemos acelerar nuestros planes. El Festival de la Fuerza se acerca en 3 semanas. Tradicionalmente, este es el momento en que la familia real observa desde su reclusión cómo los mejores guerreros del imperio demuestran su destreza. ¿Y quieres cambiar esa tradición? Sí. Presentaré a Lee al público, no escondida, sino orgullosamente a mi lado. Ella realizará su danza para que todos la vean, y tú te unirás a ella, demostrando que diferentes formas de fuerza pueden coexistir, pueden complementarse entre sí. Alex silbó suavemente. Es una decisión audaz. Drax lo verá como un desafío directo. Está destinado a ser así. La expresión de Cira era resuelta. Opera en las sombras, difundiendo rumores y reuniendo apoyo secreto. Lo obligaré a salir a la luz. Haz que se declare abiertamente delante del pueblo. Es arriesgado, advirtió Alex. Si el público reacciona mal a la actuación de Lie, a mi presencia, entonces sabremos dónde estamos parados. Ella le apretó la mano. Ningún gran cambio está exento de riesgos, Alexander. Tú me enseñaste eso. Mientras Hera se preparaba para su desafío público, Drax consolidó su posición. En su bastión del norte, reunió no solo a líderes militares, sino también a figuras religiosas, nobles tradicionales y aquellos que temían cualquier tipo de cambio. La corrupción se extiende más allá de lo que temíamos, dijo a su círculo íntimo, reunido en la sala de guerra de su fortaleza. La emperatriz ha ordenado cambios en los protocolos educativos. Pronto, los niños con defectos tendrán las mismas oportunidades que los perfectos. Comienza la dilución de nuestra fuerza.
El sumo sacerdote Saur, con su cuerpo antiguo, ahora necesitado del apoyo de 2 acólitos, levantó una mano temblorosa. Los ancestros hablan a través de mí. Este camino conduce a la extinción. Durante 100 generaciones hemos mantenido nuestro dominio mediante la pureza de forma y propósito. ¿Y qué querrían que hiciéramos los ancestros?, preguntó Drax. Ya sabía la respuesta, pero necesitaba que se la dijera en voz alta a los presentes. Cuando el gobernante se convierte en una amenaza, la destitución no es traición, sino deber. Zorn habló con voz quebrada por la edad, pero con el peso de la autoridad religiosa. El subcomandante Vex dio un paso al frente. Nuestra red en el palacio informa que la emperatriz planea algo sin precedentes para el Festival de la Fuerza. Presentará públicamente a los Pris defectuosos junto con el consejero humano. Realizarán una especie de danza para demostrar formas alternativas de fuerza. Murmullos de disgusto recorrieron a los líderes reunidos. El Festival de la Fuerza es sagrado, protestó un noble. Para profanarlo con muestras de debilidad, con corrupción humana. Precisamente, asintió Drax. Nos da la oportunidad perfecta. La profanación de nuestra tradición más sagrada atraerá a muchos que aún dudan a nuestra causa. ¿Qué propone, comandante?, preguntó un gobernador provincial cuyo apoyo hasta ahora había sido vacilante. El rostro de Drax se endureció en una máscara de determinación. La emperatriz ha convocado una manifestación pública. Se la haremos. Cuando presente su perversión de nuestras tradiciones, inspirada por los humanos, la desafiaré directamente ante todo el pueblo. ¿Con qué fundamento?, preguntó Vex. El Consejo ya ha votado por un estrecho margen a favor de sus decretos. No por los decretos, aclaró Drax. Desafiaré su derecho a gobernar alegando corrupción de linaje y contaminación espiritual. Invocaré el derecho de purificación. Incluso entre este grupo de tradicionalistas, este anuncio causó conmoción. El derecho de purificación era una antigua tradición que no se había invocado durante más de 1000 años. Un combate ritual a muerte entre retador y gobernante. Tendrá que aceptar. El sumo sacerdote S.A. jadeó. Negarse confirmaría su debilidad ante todo. Y cuando la derroten, preguntó el gobernador, asumiré el liderazgo temporal como regente de guerra, explicó Drax. El niño defectuoso será destituido de la sucesión y el humano será ejecutado públicamente como advertencia contra la corrupción extranjera. ¿Y si fracasan?, se atrevió a preguntar Vex. La expresión de Drax permaneció inalterada. No fracasaré. Pero si ocurre lo impensable, todos están implicados en este plan. Preparen sus fuerzas. Si caigo, prepárense para actuar militarmente de inmediato. Mejor una guerra civil que la destrucción de todo lo que nos hace Catar. Llegó el día del Festival de la Fuerza. La gran arena en el corazón de la capital se llenó de miles de ciudadanos del terror, desde guerreros de élite hasta trabajadores comunes. Tradicionalmente, el festival comenzaba con exhibiciones de destreza en combate individual, seguidas de ejercicios militares grupales que mostraban las famosas formaciones de batalla de Catar. Pero antes de que los primeros guerreros pudieran entrar en la arena, sonó la trompeta, anunciando un discurso imperial. La multitud guardó silencio cuando entró la emperatriz Sira, resplandeciente con su armadura ceremonial. A su lado caminaba la princesa Lie, con su pierna de hierro a la vista de todos, y Alex, vestido con el atuendo formal que lo identificaba como funcionario de la casa imperial. Un murmullo de asombro recorrió la multitud. La familia real debía observar desde un palco privado, oculto al pueblo. Entrar directamente a la arena era algo sin precedentes. Pueblo de Ar, resonó la voz de Cera, amplificada por la perfecta acústica de la arena. Durante generaciones, hemos celebrado la fuerza como la virtud suprema, la perfección física como el objetivo final. Hoy les presento una fuerza diferente. Hizo un gesto y Alex avanzó con Lie. Esta humana demostrará, junto con la princesa Lie, la fuerza que nace de la adaptación, de encontrar nuevos caminos cuando los antiguos se ven bloqueados.
En el centro de la arena, rodeados de miles de guerreros cataríes, Alex y Lie comenzaron a bailar. Era una nueva coreografía que habían creado juntos, que contaba la historia del pueblo catarí, sus victorias, sus conquistas, pero también su potencial de crecimiento y cambio. Lie se movía con confianza, con la parte superior de su cuerpo fluida y expresiva. Las limitaciones de su pierna, incorporados a la danza en lugar de ocultos. Juntos, crearon una belleza que trascendía la perfección física. Al terminar, el silencio se cernió sobre la arena. Entonces, desde algún lugar entre la multitud, una sola voz gritó en señal de aprobación. Otra se unió, luego otra, hasta que una oleada de sonido los inundó. No los rugidos sanguinarios que solían llenar la arena, sino algo nuevo, apreciación, asombro, tal vez incluso el comienzo de la comprensión. Cira dio un paso al frente de nuevo, con voz fuerte y clara. El futuro de Qatar se construirá sobre todas las formas de fuerza. La fuerza de nuestros cuerpos, sí, pero también la fuerza de nuestras mentes, nuestros corazones, nuestra capacidad de adaptación y crecimiento. En el palco imperial, el comandante DRA se levantó bruscamente, con el rostro desencajado por la rabia. «Herejía», gritó, y su voz resonó por la arena repentinamente silenciosa. «La emperatriz ha sido corrompida por la debilidad humana. Ella traiciona nuestras costumbres». Su guardia personal, estratégicamente posicionada por toda la arena, desenvainó sus armas. La aprobación de la multitud se convirtió en confusión, luego en miedo. Yo, el comandante de guerra Drax, desafía a la emperatriz Cira por el liderazgo del imperio de Qatar alegando corrupción espiritual y traición a nuestras tradiciones sagradas. Srano mostró sorpresa ante este arrebato. De hecho, una leve sonrisa se dibujó en las comisuras de sus labios, como si esto fuera exactamente lo que había anticipado. ¿Por qué motivos específicos desafía, comandante?, preguntó con voz serena pero contundente. Los fundamentos de la antigua ley, declaró Drax, bajando del palco para entrar en la arena. Has corrompido la línea de golpe imperial con influencia extranjera. Has elevado la debilidad por encima de la fuerza. Has amenazado la esencia misma de lo que nos hace Qatar. Desenvainó una espada ceremonial, cuya hoja reflejó la luz roja del sol Selari. Invoqué el derecho a la purificación, al combate a muerte como exigen los ancestros. Una exclamación colectiva se elevó de la multitud. Muchos habían oído hablar del antiguo derecho en relatos históricos, pero nadie lo había presenciado. En memoria viva. Sra asintió solemnemente. Acepto tu desafío, comandante de guerra. Como es mi derecho como emperatriz, me reuniré contigo aquí mañana al mediodía. Esta noche, ambos nos prepararemos según la tradición. Drax pareció momentáneamente sorprendido por su pronta aceptación, pero recuperó la compostura rápidamente. Mañana entonces, emperatriz, haz las paces con tus antepasados. Te darán la bienvenida pronto. Mientras la multitud se dispersaba en un silencio atónito, Alex corrió al lado de Sar. Sabías que esto sucedería. Contaba con ello, confirmó en voz baja. Drax es predecible en su tradicionalismo. No podía dejar pasar esta demostración sin respuesta. Pero en un combate a muerte, Alex no pudo ocultar el miedo en su voz. Cira es el guerrero más grande del imperio. Y yo soy su emperatriz, respondió simplemente. No siempre fui una figura política, Alexander. Antes de tomar el trono, dirigí ejércitos. He matado más enemigos en combate singular que campañas lideradas por Drax. Ella le tocó la cara suavemente. Pero si caigo, debes estar preparado. Mis leales guardias tienen instrucciones de llevaros a ti y a Lie a un lugar seguro. No te dejaré, insistió Alex. Debes hacerlo, dijo ella con firmeza. Por el amor de Lie. Prométemelo. Al mirarla a los ojos dorados y ver la determinación allí, Alex asintió de mala gana. Prometo. Pero no llegará a eso. Lo derrotarás.
Sra sonrió tristemente. Tu fe me da fuerza. Ahora vengan. Tenemos preparativos que hacer. Esta noche puede ser nuestra última noche juntos y no la desperdiciaría por miedo. La arena de combate había sido despejada para el derecho de purificación. Con solo un círculo de arena restante a su alrededor, la élite de la sociedad Ar se reunió para presenciar el desafío. Lea estaba sentada en el palco real, rodeada de guardias cuya lealtad hacia su madre era incuestionable. Alex estaba parado cerca, con el corazón latiendo con fuerza por el miedo. Sra entró por un lado, vestida con una armadura de batalla completa, portando una espada y un escudo tradicionales Ar. La espada era casi tan alta como ella y su filo estaba afilado como una navaja. Desde la entrada opuesta apareció Drax, su enorme figura envuelta en la armadura negra del comando de guerra. A diferencia de la emperatriz, él solo llevaba una lanza, el arma preferida de los guerreros más hábiles de Catar. El sumo sacerdote S.A., apoyado por sus acólitos, avanzó arrastrando los pies hasta el centro de la arena. Su voz, amplificada por la acústica, era fina pero clara. El desafío ha sido lanzado y aceptado según la antigua ley. Este combate determinará el legítimo gobernante del Imperio de Catar. Solo termina en victoria o muerte. No se permite ninguna interferencia. So pena de ejecución inmediata, el anciano sacerdote levantó su bastón y luego lo bajó con fuerza. Comenzar. Drax no perdió el tiempo y cargó a través de la arena con su lanza apuntada al corazón de Sira. El emperador se hizo a un lado y levantó su escudo para desviar el ataque. El impacto la hizo deslizarse hacia atrás, pero mantuvo el equilibrio. Luchas como alguien infectado con debilidad humana. Drax se burló, rodeándola. ¿Dónde está la emperatriz que conquistó el sistema Vega? ¿Quién ordenó la ejecución de 10.000 rebeldes en el apogeo del Ordo? Aprendió que la fuerza implica mucho más que matar. Ser respondió, avanzando con una serie de precisos golpes de espada que obligaron a Drax a ceder terreno. El combate continuó. Ambos guerreros demostraron la habilidad que había hecho que los guerreros de Catar fueran temidos en toda la galaxia. Sara era más rápida, más ágil, pero Drax tenía poder puro y alcance con su lanza. Desde la barrera, Alex observaba con creciente temor. Sara luchaba brillantemente, pero podía ver lo que tal vez otros no podían. Ella estaba cansada. Los años de centrarse en la gobernanza en lugar del entrenamiento para el combate estaban pasando factura. Drax, que nunca había dejado de liderar tropas en la batalla, era el guerrero más preparado. Lo inevitable ocurrió a mitad del combate. El escudo de Sira desvió el ataque de su lanza, pero la dejó momentáneamente desequilibrada. Drax aprovechó la oportunidad de inmediato, barriendo sus piernas con el asta de su lanza. Ella cayó con fuerza, perdiendo el control de su espada. Un rugido se escuchó entre los partidarios de Drax cuando él apuntó su lanza hacia su garganta. «Ríndete y acepta la ejecución con honor», exigió. «Un verdadero Catar nunca se rinde», respondió Sra mientras la sangre le corría por un corte en la frente. Drax levantó su lanza para asestar el golpe mortal. «Entonces mueres sabiendo que tu engendro defectuoso te seguirá a la oscuridad». Las palabras desencadenaron algo en Sira. Con una velocidad nacida de la desesperación, se alejó de la lanza que descendía, agarró un puñado de arena y lo arrojó a los ojos de Drax. La multitud se quedó sin aliento. Esta táctica se consideraba deshonrosa en el combate formal, pero no estaba explícitamente prohibida por las reglas antiguas. Temporalmente cegado, Drax rugió de furia, blandiendo su lanza salvajemente. Sira se puso de pie de un salto, recuperó su espada y aprovechó su ventaja. Su espada impactó contra la armadura de Drax, encontrando una costura y sacando sangre. Pero la ventaja fue breve. Drax, luchando contra el dolor y la visión limitada, anticipó su siguiente golpe, que afrontó con brutal eficiencia. El asta de su lanza la alcanzó en el abdomen, dejándola sin aliento. Mientras ella jadeaba en busca de aire, él la golpeó brutalmente en la rodilla.
Sra se desplomó y su pierna cedió bajo ella. El paralelismo con la condición de su hija no pasó inadvertido para ninguno de los presentes. Drax estaba de pie junto a ella, el triunfo era evidente en su postura. Mirad cómo caen los poderosos cuando abandonan nuestros caminos, se dirigió a la multitud. Este es el precio de la debilidad. Levantó su lanza para asestar el golpe final. Detener. Se oyó una voz. Todas las miradas se giraron para ver a la princesa Lie parada en el borde de la arena, habiéndose de alguna manera escapado de sus guardias. Con su pierna revestida de hierro, avanzó lenta pero decididamente hacia los combatientes. La princesa no puede interferir, gritó Doctora. Quítenla. Pero Lie siguió adelante, su pequeña figura exigiendo atención por pura fuerza de voluntad. Cuando llegó al lado de su madre, se colocó entre Sra y la lanza de Drax. Si la fuerza es lo único que importa, la voz del niño sonó claramente. Entonces, ¿por qué me tienes miedo, comandante Drax? Un murmullo recorrió la multitud. No te tengo miedo, niño defectuoso. Drax gruñó. Entonces, ¿por qué planeaste matarme después de la muerte de mi madre? Lie preguntó. ¿Por qué no me dejan vivir si soy demasiado débil para ser una amenaza? La expresión de Drax delató su sorpresa al saber ella de sus planes. Tal vez, continuó Lie, tienes miedo de que la gente vea más allá de mi pierna, que reconozcan que la fuerza viene en muchas formas. Se giró para dirigirse a la multitud. Mi madre ha gobernado Qatar durante 20 años. Bajo su liderazgo, nuestro imperio se ha expandido más allá de todas las fronteras anteriores. Ella nunca ha perdido una guerra, nunca ha cedido territorio. La compostura de la niña era notable, su voz firme a pesar del peligro. Alex se dio cuenta de que mientras él le enseñaba a Lie a bailar, Sra le había estado enseñando a su hija el arte del liderazgo. Y ahora, continuó Lie, ella busca fortalecer nuestro imperio reconociendo todas las formas de fuerza. No solo la fuerza de nuestros cuerpos, sino la fuerza de nuestras mentes, nuestra adaptabilidad, nuestra unidad. Ella hizo un gesto hacia Alex. El ser humano me ha demostrado que las limitaciones se pueden superar, no pretendiendo que no existen, sino encontrando nuevos caminos para avanzar. Murmullos de aprobación resonaron entre sectores de la multitud. El rostro de Drax se contorsionó de rabia. Ya basta de esta manipulación infantil. Hazte a un lado o muere con tu madre. Levantó su lanza de nuevo, pero dudó cuando varios de los guardias imperiales dieron un paso adelante y se colocaron protectoramente cerca de la princesa. Desde el suelo, Sra habló, su voz dolorida pero clara. El comandante Drax me desafía porque teme al cambio. Teme un futuro en el que el valor se mida por algo más que la destreza física. Ella se puso de pie con dificultad, apoyándose en su espada. Pero ese futuro ya está aquí. Hizo un gesto hacia la multitud, cuyos rostros mostraban conflicto, incertidumbre, pero también curiosidad. Nuestra gente está lista para evolucionar más allá de las limitaciones de nuestras viejas formas. Nuestras costumbres nos han convertido en el imperio más temido de la galaxia. Drax gritó. ¿Temido? Sí, reconoció ser. Pero no respetados, ni admirados, ni buscados como aliados. Conquistamos, pero no construimos. Destruimos, pero no creamos. Se enderezó, ignorando el dolor en su rodilla lesionada. Le daría a nuestro pueblo algo más que miedo. Fue un momento crucial. La reacción de la multitud determinaría el futuro de Qatar. La tensión llenó la arena mientras tanto guerreros como civiles se miraban con incertidumbre. El silencio fue roto por una sola voz, no de los guerreros de élite ni de las familias nobles, sino de un soldado común bajo el mando del propio Drax. El emperador dice la verdad, gritó, mi hijo menor nació con 6 dedos en una mano. Según nuestras leyes, debería haber sido descartado por defecto. En cambio, ahora fabrica las mejores astas de lanza de las provincias del norte. Su deformidad le otorga una destreza única. Otra voz se unió. Mi hermana no tiene la altura de un verdadero guerrero catarí,
pero sus estrategias de batalla nos han permitido ganar 3 campañas en las tierras lejanas. Una a una, se alzaron más voces. Guerreros y ciudadanos admitían imperfecciones que habían permanecido ocultas, compartían historias de las contribuciones de quienes serían considerados menos que perfectos bajo la interpretación más estricta de la ley catarí. Drax miró a su alrededor con incredulidad mientras su apoyo se erosionaba. Traidores, débiles, este humano los ha corrompido a todos. Con un rugido de desesperación, se abalanzó no sobre Sira, sino sobre Lie, decidido a eliminar el símbolo de este cambio indeseado. Alex se movió. Sin pensar. En los meses que dedicó a enseñarle a Lie a bailar, su propio cuerpo había recuperado fuerza y agilidad. Interceptó la embestida de Drax, desviando la lanza con un movimiento que habría enorgullecido a sus instructores de combate en la tierra. Pero Drax era un comandante de la guerra de Catar. Sus reflejos se habían afinado tras décadas de batalla. Se recuperó al instante y se giró para enfrentarse a esta nueva amenaza. Su lanza, un borrón de movimiento. El dolor explotó en el costado de Alex. Y cuando el filo de la lanza atravesó su ropa y se clavó en la carne, se tambaleó, pero permaneció de pie entre Drax y la familia real. El humano defiende a nuestra emperatriz y princesa, gritó alguien entre la multitud. Con honor, añadió otro. Drax dudó, consciente de repente de que el estado de ánimo de la arena había cambiado decisivamente en su contra. Sus partidarios se quedaron en silencio, mientras que los que favorecían la nueva visión de Sara se alzaban cada vez más vocales. En ese momento de vacilación, Ser atacó. A pesar de tener la rodilla herida, se lanzó hacia adelante con su espada, y la hoja encontró el espacio entre las placas de armadura en el hombro de Drax. El comandante de guerra rugió de dolor y cayó sobre una rodilla. «Ríndete, Drax», ordenó Sira, con la espada en su garganta. «Ceded el paso y vivid para ver el nuevo Catar que construiremos». Por un momento pareció que podría aceptar. Entonces, con la desesperación de un verdadero fanático, se arrojó hacia la espada de Sira. «Mejor muerte que deshonra», jadeó al sentir la espada atravesarle el corazón. El silencio invadió la arena cuando el cuerpo de Drax se desplomó. Sra permaneció de pie junto a él, con expresión solemne pero resuelta. «Que conste en acta», anunció, y su voz resonó en cada rincón de la arena. Que el comandante Drax cayó por decisión propia en lugar de aceptar el cambio. Se giró para encarar a su pueblo, con una mano sobre el hombro de su hija y la otra extendida para apoyar a Alex, quien presionaba una mano contra su costado sangrante. A partir de hoy, el Imperio de Catar reconoce que la verdadera fuerza se manifiesta de muchas maneras. Las leyes de sucesión quedan modificadas. La dignidad para gobernar no se determinará solo por la perfección física, sino por la sabiduría, el coraje y la capacidad de guiar a nuestro pueblo hacia un futuro mejor. Miró a Lie, cuyo pequeño rostro reflejaba orgullo y determinación. La princesa Lie se erige como heredera al trono. Su camino hacia el poder se determinará por sus acciones y su carácter, no por la presencia de una vara de hierro en su pierna. Una ovación estalló entre la multitud, vacilante. Al principio, luego creciendo en volumen y convicción. No todos se unieron, pero lo suficientes para demostrar que la situación había cambiado. Los cataríes comenzaban a adoptar una nueva definición de fuerza. Mientras los médicos se apresuraban a atender las heridas de Sara y Alex, la emperatriz se inclinó hacia él, sus ojos dorados brillando de triunfo a pesar del dolor. «Hoy hemos ganado», susurró. «No solo un combate, sino un primer paso hacia una nueva guitarra». Alex sonrió a pesar del dolor. Todo porque un camarero humano enseñó a bailar a una princesa. «No», corrigió Sar, tomándole la mano. «Porque un guerrero de la tierra nos mostró que la verdadera fuerza no reside en la perfección, sino en cómo superamos nuestras limitaciones». Mientras los sacaban de la arena, Alex vislumbró a Lie caminando orgullosa junto a ellos. Su pierna, revestida de hierro, se movía con una confianza renovada.
La pequeña princesa que una vez había llorado al ver bailarines ahora mantenía la cabeza alta, un símbolo viviente de los cambios que se extendían por un imperio que había valorado la perfección física por encima de todo. En ese momento, Alex supo que su captura, el evento que, lo que una vez consideró la peor tragedia de su vida, había sido el comienzo de algo extraordinario. No solo para él, sino para toda una civilización al borde de la transformación. Y en algún lugar de la inmensidad del espacio, la Tierra esperaba, sin saber que sus futuras relaciones con el temido imperio de Qatar no estarían determinadas por armas ni tratados, sino por un simple baile enseñado por un prisionero a una princesa con una barra de hierro en la pierna.